Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Nos alegra muchísimo que estéis aquí una vez más. Hola a todos, gracias por acompañarnos. Esperamos que estéis cómodos, que tengáis un café cerca y sobre todo, que estéis preparados para pasar un rato escuchando español real. Hoy vamos a hablar de un tema que parece muy sencillo, pero que puede abrir una conversación muchísimo más interesante de lo que imaginamos. Y es un tema que aparece constantemente cuando conocemos a alguien por primera vez. Exactamente, conoces a una persona, empezáis a hablar y tarde o temprano alguien pregunta. ¿A qué te dedicas? Una pregunta muy sencilla. ¿A qué te dedicas? Y normalmente la respuesta también parece sencilla. Soy profesor. Soy ingeniera. Trabajo en una empresa de tecnología. Soy estudiante. Y ya está. Pero realmente ya está. No necesariamente. Porque cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, muchas veces no está buscando solamente el nombre de tu profesión. Está intentando conocerte. Está intentando abrir una conversación. Y ahí es donde muchos estudiantes de español tienen un problema. Pueden responder a la pregunta. Pero no saben qué decir después. Y de repente aparece ese silencio incómodo. La otra persona espera. Tú esperas. Los dos sonríen. Y finalmente alguien dice. Bueno, Y la conversación cambia de tema. así que hoy queremos hacer algo diferente. No solamente vamos a enseñarte cómo hablar de tu trabajo. Vamos a enseñarte cómo hablar sobre tu trabajo y mantener una conversación. Porque saber español no consiste solamente en responder preguntas. También consiste en saber qué hacer después de responder. Y eso puede cambiar completamente la manera en la que te comunicas. Además, hoy vamos a hablar de algo un poco más profundo. Porque nuestro trabajo ocupa una parte enorme de nuestra vida. Pasamos muchísimas horas trabajando. Hablamos de nuestro trabajo. Nos quejamos de nuestro trabajo. Nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo. A veces queremos cambiar de trabajo. A veces queremos cambiar completamente de vida. Y a veces descubrimos que no sabemos muy bien qué queremos hacer. Así que sí, vamos a aprender español. Pero también vamos a hablar un poco de la vida. Como siempre, intenta no preocuparte por entender cada palabra. Escucha la idea general. Presta atención a las expresiones que se repiten. Y si escuchas una frase que no conoces, intenta entenderla por el contexto antes de buscarla. Porque hoy queremos que escuches español de una manera un poco diferente. No como si estuvieras haciendo un examen. Sino como si estuvieras sentado con nosotros tomando un café y escuchando una conversación. Empezamos. Empezamos. Imagínate que estás en una reunión con unos amigos. Hay varias personas que ya conoces, pero también hay alguien nuevo. Y yo soy esa persona nueva. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, creo que no nos conocemos. No, creo que no, soy Sofía. Carlos, Encantada. igualmente, ¿cómo conoces a Marta? Somos amigas desde la universidad. Ah, vale, entonces os conocéis desde hace bastante tiempo. Sí, muchísimo. Y tú también estudiaste aquí. Sí, estudié aquí hace unos años. ¿Y ahora a qué te dedicas? Soy diseñadora. Ah, qué interesante. Sí, Diseñadora gráfica. sí, principalmente. ¿Y trabajas por tu cuenta o para una empresa?
Trabajo para una empresa pequeña, somos unas 20 personas. Ah, entonces supongo que haces un poco de todo. Más o menos. ¿Y te gusta? Sí, bastante. ¿Qué es lo que más te gusta? Creo que la parte creativa. Me gusta tener problemas que resolver y buscar una solución que sea sencilla pero que funcione. Eso suena bien. Sí, aunque no todo es tan bonito como parece. No, No, a veces los clientes cambian de opinión 5 veces en un mismo día. así, eso sí que es un clásico. Y cuando ya has terminado algo y alguien dice, podemos cambiar una pequeña cosa, normalmente sabes que esa pequeña cosa no va a ser tan pequeña. Nunca es pequeña. Nunca. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas trabajando como diseñadora? Unos 6 años. 6 años ya. Sí, empecé justo después de terminar la universidad. ¿Y siempre has trabajado en diseño? No, al principio hice otras cosas. ¿Cómo qué? Trabajé durante unos meses en una tienda. ¿En serio? Sí, ¿Y qué tal? fue interesante. Interesante en el buen sentido. Depende del día. Eso significa que no. Significa que aprendí mucho. Esa es una manera muy diplomática de decirlo. Puede ser. Entonces, siempre supiste que querías trabajar como diseñadora. No, Nunca. la verdad es que no. Cuando tenía 20 años no tenía ni idea de lo que quería hacer. Eso me sorprende. ¿Por qué? Porque ahora pareces una persona que tiene muy claro lo que quiere. Ahora, Sí. eso es diferente. ¿Qué quieres decir? Que tener las cosas claras ahora no significa haberlas tenido claras siempre. Eso es verdad. Creo que cuando somos jóvenes pensamos que todo el mundo sabe qué quiere hacer. Y probablemente no sea así. No, hay mucha gente que simplemente empieza a hacer algo y después descubre si le gusta. Eso me parece bastante realista. Además, creo que tenemos demasiada presión para elegir la profesión correcta. Sí. Como si existiera una profesión perfecta que vas a descubrir a los 20 años y después vas a estar feliz para siempre. Eso suena bastante bonito. Y bastante falso. ¿Tú crees? Sí, ¿Por qué? porque nosotros cambiamos. Claro. Lo que quieres a los 20 años puede ser completamente diferente de lo que quieres a los 30. O a los 40. Exactamente. Y también puede cambiar el significado que le das al trabajo. ¿Cómo? Cuando eres más joven quizá quieres un trabajo que te permita ganar dinero y aprender. Y después quizá quieres estabilidad. O tiempo libre. O trabajar desde casa. O simplemente dejar de estar estresado todo el tiempo. Eso último es bastante importante. Sí. Y aquí tenemos una expresión muy útil para nuestros estudiantes. ¿Cuál? Llevar más tiempo más gerundio. Sí, por ejemplo. Significa que empecé a trabajar como diseñadora hace 6 años y continúo haciéndolo ahora. También puedes decir. Llevo 2 meses estudiando español. Llevo mucho tiempo buscando trabajo. Es una estructura muy útil porque aparece constantemente en conversaciones reales. Y además permite ampliar mucho las respuestas. Por ejemplo, si alguien te pregunta, Puedes decir. pero puedes añadir, Ya tenemos mucha más información. y la otra persona tiene más posibilidades de continuar la conversación. Puede preguntar. Gol. Gol.
Y ahí aparece algo que queremos que aprendáis hoy. La respuesta no tiene que ser larga. Pero sí puede contener una pequeña puerta para continuar la conversación. Una puerta. Sí. Me gusta esa idea. Si alguien te pregunta, La conversación puede terminar ahí. pero si dices, Acabas de darle a la otra persona 3 posibles temas. tu empresa Tu experiencia, y tu profesión, y quizá uno de ellos le interese. eso es conversación. No necesitas preparar 20 preguntas. Solo necesitas dejar un poco de espacio para que la otra persona pueda reaccionar. Y eso también funciona al revés. Claro, Si alguien te dice, no tienes que pensar en una pregunta completamente nueva. puedes utilizar la información que acaba de darte. Y te gusta trabajar en el hospital. Siempre has trabajado allí. 10 años no te resulta agotador. Y ya tienes conversación. Eso puede parecer muy sencillo. Pero para alguien que está aprendiendo español, puede ser una estrategia muy poderosa. Porque reduce la presión. No necesitas inventar un tema. El tema ya está delante de ti. Solo tienes que escuchar. Y reaccionar. Quiero hacerte una pregunta. Claro, ¿Crees que una persona debería trabajar en algo que le apasiona? uf, Esa reacción ya es una respuesta. es que no estoy segura. Yo tampoco. Durante mucho tiempo pensé que sí. Y ahora, Ahora creo que es demasiado complicado. ¿por qué? Porque puedes tener una pasión y descubrir que convertirla en un trabajo cambia completamente la relación que tienes con ella. Eso es interesante. Por ejemplo, imagina que te encanta cocinar. Vale, Cocinar en casa puede ser algo relajante, sí, pero cocinar 8 horas al día en una cocina profesional es otra cosa. completamente. Entonces quizá no quieres convertir tu pasión en tu trabajo. Quieres mantenerla como una parte de tu vida. Exacto. Entonces, ¿qué crees que deberíamos buscar en un trabajo? No sé si existe una respuesta universal, Eso suena muy filosófico. pero creo que depende mucho de la etapa de tu vida. Explícamelo. Cuando tienes 20 años, quizá estás dispuesto a trabajar muchas horas porque quieres aprender. Sí, A los 30, quizá empiezas a valorar más tu tiempo. y si tienes hijos, todavía más. Exactamente. Entonces nuestras prioridades cambian. Y el problema aparece cuando seguimos persiguiendo una definición de éxito que ya no corresponde con lo que queremos. Eso sí que es interesante. Puedes tener un buen sueldo, un buen puesto y una empresa importante en tu currículum. Pero estar completamente agotado. Sí, Entonces es un buen trabajo. depende de lo que entiendas por bueno. Otra vez esa palabra. Porque muchas veces pensamos que un buen trabajo significa buen salario. O prestigio. O posibilidades de promoción. Pero quizá también significa tener energía cuando termina tu jornada. O tener tiempo para tu familia. O poder dormir bien. O simplemente no odiar los lunes. Eso ya sería bastante. Sí, Creo que acabamos de convertir una pregunta de vocabulario en una conversación bastante seria. eso es lo que queríamos. Y también es una buena oportunidad para aprender expresiones que realmente se utilizan. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestras preferencias podemos decir,
Lo que menos me gusta es, Una de las cosas que más valoro es, para mí lo más importante es, no me importa tanto. últimamente estoy empezando a valorar más. Todas estas expresiones son muy útiles porque te permiten hablar de opiniones, no solamente de hechos. Y cuando puedes expresar opiniones, las conversaciones se vuelven mucho más interesantes. Exactamente. Vamos a imaginar otra situación. ¿Dónde estamos ahora? En una cafetería. Otra vez. Sí, pero esta vez no vamos a pedir café. Vale. Estamos sentados hablando con alguien que acabamos de conocer. Perfecto. Yo empiezo. Adelante. ¿A qué te dedicas? Trabajo en marketing. Ah, interesante. Sí. ¿Te gusta? Sí. Fin de la conversación. No. No. Eso es exactamente lo que no queremos hacer. Vale. Voy a responder otra vez. ¿A qué te dedicas? Trabajo en marketing. Llevo unos 4 años en este sector y, aunque me gusta bastante, últimamente estoy pensando en aprender algo relacionado con análisis de datos. Ah, ¿por qué? Porque me interesa mucho la parte más analítica del trabajo y creo que podría abrirme nuevas oportunidades. ¿Estás pensando en cambiar de trabajo? Quizá todavía no lo sé. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo trabajo en recursos humanos. ¿En serio? Sí. Entonces seguro que tienes muchas historias. Más de las que puedo contar. Eso significa que tu trabajo es interesante. Interesante y complicado. ¿Qué es lo más difícil? La gente. La gente. Sí, puedes tener el mejor sistema del mundo, pero al final estás trabajando con personas. Eso es verdad. Y las personas no siempre hacen lo que esperas. Ni dicen lo que realmente piensan. Exacto. Aquí tenemos otra expresión. Muy utilizada en español. Y puede servir para introducir una conclusión. Por ejemplo, Al final todo depende de la situación. al final trabajamos con personas. Y también puede aparecer constantemente en conversaciones espontáneas. No hace falta que memorices una lista de usos. Escucha cómo aparece dentro de conversaciones. Y empieza a reconocer el patrón. Hay otra pregunta que suele aparecer cuando hablamos de trabajo. ¿Cuál? ¿Te gusta tu trabajo? Sí. Parece sencilla. Pero puede ser una pregunta bastante profunda. ¿Por qué? Porque quizá no sabes responder con un sí o un no. Entonces, ¿cómo responderías? Sí, en general me gusta, pero hay algunas cosas que cambiaría. Muy natural. No, Esa distinción es muy útil. porque puedes disfrutar de lo que haces y no disfrutar del lugar donde trabajas. O al revés. Puedes trabajar con gente estupenda y no gustarte lo que haces. También, Otra expresión. en general, estoy bastante contento. En general, me gusta mi trabajo. Te permite dar una opinión sin sonar demasiado absoluto. Porque en la vida real, muchas cosas no son completamente buenas o completamente malas. Y aprender a expresar esos matices hace que tu español suene más natural. Por ejemplo, Es muy directo. pero, Es más suave. no es que no me guste, pero, Ahora estás introduciendo una opinión más compleja. tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Muy conversacional.
Y eso es precisamente el tipo de español que queremos que aprendas, No solamente frases correctas. sino frases que puedas utilizar cuando realmente estés hablando con alguien. Ahora quiero hacerte una pregunta que quizá no tiene una respuesta fácil. Otra vez, ¿Cambiarías de trabajo si tuvieras la oportunidad? depende ¿De qué? de lo que ganaras, ¿De de cuánto tiempo tendría, también? de dónde tendría que vivir, Vale. y de si realmente me interesa lo que voy a hacer. Entonces no cambiarías simplemente por ganar más. No, ¿Por qué? porque después de cierto punto, el dinero adicional no compensa perder determinadas cosas. ¿Cómo cuáles? Tiempo, Sí, libertad, sí, salud mental también. y relaciones. Eso último es importante. Puedes ganar más dinero y tener menos tiempo para disfrutarlo. Es una contradicción bastante común. Sí, Entonces quizá la pregunta no debería ser. si no, Eso cambia completamente la conversación. y quizá también cambia cómo eliges un trabajo, Sí, porque el trabajo debería formar parte de tu vida. no necesariamente ser toda tu vida. Exactamente, Pero supongo que esto también depende de la persona. claro, Hay personas que realmente disfrutan trabajando muchísimo. sí, Y no necesariamente son infelices. correcto, Entonces no podemos decir que trabajar mucho sea siempre malo. no, Lo importante es saber si esa elección es realmente tuya. esa frase me gusta, ¿Cuál? si esa elección es realmente tuya. Porque quizá trabajas 12 horas al día porque quieres. O porque tienes miedo de decir que no. Ahí está la diferencia. Y ese tipo de conversación también puede ayudarte a aprender español. Porque estás aprendiendo a expresar ideas más abstractas. No solo, Sino, eso ya es una conversación de verdad. y puede llevarte a muchas otras preguntas. ¿Qué significa para ti un buen equilibrio? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Te gustaría trabajar menos? ¿Qué harías con más tiempo libre? Y de repente llevamos 20 minutos hablando. Y empezamos con, Exactamente, creo que esta es una buena oportunidad para resumir una estrategia que nuestros oyentes pueden utilizar inmediatamente. pero no quiero hacer un resumen demasiado académico. Yo tampoco. Entonces hagámoslo como una conversación. Vale, Si alguien te pregunta, no respondas solamente con el nombre de tu profesión si quieres continuar la conversación. añade un poco de información. Por ejemplo, Después puedes añadir una opinión. y finalmente puedes devolver la pregunta. Eso es todo. Respuesta, Información adicional. opinión, Y una pregunta. 4 pequeñas piezas. No necesitas memorizar una conversación entera. Solo necesitas aprender a construir tu propia respuesta. Y eso es mucho más útil. Porque tu trabajo es diferente al mío. Tu experiencia es diferente. Tu personalidad es diferente. Así que tu respuesta también debería ser diferente. El objetivo no es hablar como un libro de texto. El objetivo es poder hablar de tu propia vida. Y ahí es donde el español empieza a convertirse en algo tuyo. Esa es una buena manera de terminar.
Todavía no hemos terminado. No. Tenemos el desafío final. Ah, es verdad. Vamos a hacer una conversación completa. Sin explicar nada. Solo conversación. Y nuestros oyentes pueden intentar entenderla. Después pueden volver a escucharla y prestar atención a las expresiones. Perfecto. Empezamos. Vale. Hola, creo que no nos conocemos, soy Carlos. Hola, soy Sofía, encantada. Igualmente, ¿cómo conoces a Laura? Somos amigas desde hace bastante tiempo, estudiamos juntas en la universidad. Ah, qué bien, ¿y a qué te dedicas? Trabajo en marketing. Llevo unos 4 años en este sector y ahora mismo estoy en una empresa bastante pequeña. ¿Y te gusta? Sí, en general sí. Me gusta especialmente la parte creativa, aunque últimamente me estoy interesando más por el análisis de datos. ¿Estás pensando en cambiar de profesión? No necesariamente. Creo que me gustaría ampliar mis conocimientos y quizá buscar un puesto que combine las dos cosas. Tiene sentido y siempre has trabajado en marketing. No, antes trabajaba en ventas. ¿Y por qué cambiaste? Porque después de unos años me di cuenta de que quería hacer algo un poco diferente. Me gustaba tratar con clientes, pero no me gustaba tanto la presión de tener objetivos todos los meses. Te entiendo. ¿Y tú a qué te dedicas? Trabajo como fotógrafo. ¿En serio? Sí, ¡Qué interesante! sí, aunque no siempre es tan emocionante como parece. Me imagino. Hay días en los que estoy haciendo fotos durante 8 horas y termino agotado. Y hay otros días en los que paso más tiempo delante del ordenador que detrás de la cámara. ¿Y te gusta? Sí, creo que todavía me gusta porque siento que cada proyecto es diferente. Eso es importante. Sí, aunque últimamente también estoy empezando a valorar más tener tiempo libre. Antes no te importaba tanto. No, cuando tenía 20 años quería trabajar todo el tiempo. Pensaba que cuanto más trabajara, más rápido avanzaría. ¿Y ahora? Ahora creo que avanzar profesionalmente es importante, pero no quiero que sea lo único que hago con mi vida. Creo que mucha gente llega a esa conclusión tarde. Puede ser. ¿Y qué harías si pudieras trabajar menos? Viajaría más, vería más a mis amigos, y probablemente aprendería otro idioma. ¿Cuál? Italiano, ¿Por qué italiano? porque me gusta cómo suena. Buena razón. ¿Y tú? Yo aprendería portugués. ¿Por qué? Porque me gustaría viajar por Brasil. Entonces tenemos un plan. ¿Qué plan? Tú aprendes portugués, yo aprendo italiano y dentro de 5 años nos volvemos a encontrar para comprobar si hemos cumplido. Me parece bien. Perfecto. Y quizá para entonces ninguno de los dos siga trabajando en lo mismo. Eso también es posible. La vida cambia. Sí, Y quizá eso es precisamente lo interesante. creo que sí. Bueno, ahora sí hemos llegado al final de este episodio. Y si has escuchado hasta aquí, gracias de verdad por acompañarnos durante todo este tiempo. Esperamos que hoy no solo hayas aprendido nuevas palabras y expresiones para hablar de tu trabajo. Esperamos que también hayas descubierto una manera diferente de mantener una conversación. Recuerda, No necesitas hablar durante 5 minutos. y no necesitas tener una profesión extraordinaria para tener una conversación interesante. Solo necesitas compartir un poco de información sobre ti. Añadir una opinión. Y mostrar interés por la otra persona. Puedes empezar con una pregunta tan sencilla como:
Y nunca sabes dónde puede terminar esa conversación. Puede terminar hablando de trabajo, De viajes, de planes para el futuro, de dinero, de tiempo libre. o incluso de lo que realmente quieres hacer con tu vida. Y eso es lo bonito de aprender un idioma. Al principio aprendes palabras, Después aprendes frases. y poco a poco empiezas a utilizarlas para hablar de tu propia vida. Ahí es cuando el idioma deja de ser solamente algo que estudias. Y empieza a convertirse en algo que utilizas. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta la próxima.